La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, nuestra sociedad, a pesar de que hay leyes y todo, es una sociedad muy desigual, donde la mujer está muy marginada y siempre ha imperado el machismo. Posiciones de jefatura hay mucho más requisitos muchas veces o trabas para que las mujeres podamos llegar a eso, ¿verdad? A veces en los campos laborales nos discriminan mucho por el tipo de horario, por ser mujer. Lo que nos queda por lograr es que se nos dé una igualdad en cuestión de salarios, puestos, para poder equipararnos con los varones, ¿verdad? Que la mujer pueda tener tiempo para estudiar, tiempo para trabajar, tiempo para recrearse, tiempo para cuidarse. O sea, lo que estamos buscando es una vida de calidad. Muchas veces también tenemos que llegar a las casas a desempeñar los trabajos que ordinariamente se han considerado que son para la mujer. Hay muchos despidos o no obtienen el trabajo por estar embarazadas. Sí hay políticas muy definidas, políticas agresivas de combate al acoso sexual o a la discriminación por género. Creo que tenemos todavía que avanzar más. Es un tema que se oculta, es un tema de realmente de victimización. Todas las instituciones de gobierno tienen un poquito de cuota, ¿verdad? No es nada más una en especial. Si desde la cabeza todo va mal, quiere decir que estamos acéfalos. Y eso es lo que ha pasado a veces en este país. Muchos proyectos se aprueban, pero no se llevan a la práctica. Que hay un estancamiento y si no un retroceso en los temas de mujer aquí en la Asamblea Legislativa. Ya no es aquel boom de hace algunos años. Hay que dar la lucha en todos los campos, ¿verdad? Ya hemos abierto muchos espacios, sin embargo todavía falta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz y hoy le voy a acompañar a darle una mirada al tema de mujer. ¿Qué tanto hemos avanzado en el tema de la equidad en Costa Rica? ¿Cuáles son esos desafíos que tenemos las mujeres, los hombres y toda Costa Rica para lograr una verdadera situación de equidad en el país? ¿Por qué? Porque hay muchas leyes que se han logrado a lo largo de los años. Hemos avanzado muchísimo en legislación, hemos avanzado en instituciones que velan para que esa legislación se cumpla. También hemos avanzado bastante en el tema de que las y los costarricenses tomemos conciencia sobre esa necesidad de que todos y todas seamos tratados por iguales, tanto hombres como mujeres, como los diferentes grupos que están representados en nuestra sociedad. Sin embargo, seguimos teniendo brechas y grandes, tanto en el tema de equidad entre hombres y mujeres como otros, pero de eso no vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar precisamente del tema de esos desafíos que como país tenemos para lograr una equidad entre hombres y mujeres. Para hablar de eso hoy nos acompaña Erika García, quien es académica del Instituto de Estudios de la Mujer de la Universidad Nacional y ha sido colaboradora de Una Mirada. Bienvenida una vez más, Erika. Muchísimas gracias, Maribel, por la invitación y muchas gracias al programa. También nos acompaña hoy Lorena Flores, quien es la directora técnica del Instituto Nacional de las Mujeres y también muy cercana a la Universidad Nacional y al Instituto de Estudios de la Mujer. Muchas gracias, Lorena, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Bueno, definitivamente este tema es de esos temas que uno tiene que seguir hablando hasta que se resuelva, ¿no? Como vimos al inicio del programa, el sondeo entre algunas mujeres costarricenses, ellas consideran que sí hemos avanzado, pero que eso no se materializa en su vida cotidiana. Tal vez antes de iniciar en la discusión, me gustaría que ustedes me ayuden a hacer un balance general de cuál consideran ustedes que es la situación de la equidad entre los géneros en Costa Rica. ¿Lorena?
Bueno, habría que verlo en su proceso. O sea, si nos remontamos a décadas atrás, o sea, hace 100 años, las mujeres en este país estábamos dando luchas importantes por el reconocimiento de los derechos políticos. A pesar de que los derechos políticos fueron reconocidos en el 49, en la Constituyente del 49, hubo que transcurrir cerca de 50 años para poder ejercer esos derechos. Incluso recurrir a acciones positivas como el mecanismo de cuota de participación política. Escuchando las entrevistas, los comentarios que hacen las mujeres, llama la atención cómo puntualizan en derechos en el ámbito laboral. ¿Verdad? Me parece sí. que eso es como un ámbito de, donde hay grandes pendientes, ¿verdad? Hemos podido alcanzar logros importantes en términos de igualdad y avance en los derechos de las mujeres. Sin embargo, en el ámbito laboral persisten brechas significativas que pasan por la cuestión salarial, la igualdad salarial, que tienen que ver con una mayor incidencia de su empleo, por ejemplo, y desempleo en el caso de las mujeres, que tiene que ver con las barreras que enfrentamos las mujeres para poder acceder a puestos de toma de decisión y de mayor valorización social, que tiene que ver con otra serie también de discriminaciones en el ámbito laboral que, por ejemplo, en el caso de despidos por embarazo, despidos por lactancia. Me parece a mí que este es un ámbito, como decía, donde hay retos importantes en la medida que se ha vuelto difícil el cierre de brechas de desigualdad que afectan a las mujeres en lo laboral, en tanto tiene que ver con factores más de tipo estructural, más vinculado a la economía y al mercado laboral que sabemos que no son fáciles de remover. Sí, ¿verdad? Y como apuntaba bien Lorena, los avances han sido bastantes. Podemos ver que en la historia, tanto nacional como internacional, tenemos convenciones internacionales como la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, conocida como la CEDAW, que fue aprobada en Costa Rica en 1984, así como la Convención Interamericana para prevenir y sancionar todas las formas de violencia contra las mujeres. Vemos cómo los países, los estados a nivel internacional se han organizado, ¿verdad?, durante décadas atrás para poder llevar a cabo políticas, mecanismos, impulsar marcos normativos que lleven a la eliminación de toda la forma de discriminación, de violencia contra las mujeres, ¿verdad? Hemos visto avances importantes en este ámbito, en el ámbito laboral, en el ámbito jurídico, en el ámbito incluso a nivel normativo laboral, de mecanismos de legalidad y de plataformas de servicio. No obstante, ¿verdad?, aunque se han venido dando todas esta transversalización de género en estos mecanismos, todavía falta mucho. ¿Qué falta tal vez? Falta la implementación, ¿verdad?, la desestructuración de todos los perjuicios que nos han venido impidiendo que, como apuntaban las mujeres que también fueron entrevistadas, sean operantes estos mecanismos, ¿verdad? Vemos que hay legislación que apunta a que no puede ser una mujer despedida por razones de estar embarazada, ¿verdad?, o que tiene permiso de lactancia. No obstante, hoy en día todavía se siguen presentando denuncias, tanto en el Ministerio de Trabajo como a nivel de la Corte, que apuntan a que son despedidas por estas causas. Entonces vemos cómo está ahí, ¿verdad? Está ahí la transversalización, están ahí los instrumentos, los tenemos, hemos avanzado, las luchas han sido fuertes a nivel político para la obtención del voto, para que nuestra ciudadanía sea plena, ¿verdad? Que podamos no solo elegir, sino también ser electas. Pero tal vez podemos, ¿verdad?, ir abordando cómo vamos haciendo, cómo vamos caminando hacia una implementación más que ideal, más que normativa, más que en ese ámbito que baje a la realidad, que lo sintamos todas las mujeres, no la mujer, sino todas las mujeres en todos los sectores, mujeres adultas, mujeres jóvenes, niñas, adolescentes, de acuerdo a sus etnias, de acuerdo a su grado de educación, ¿verdad? ¿Cómo bajar eso a que sea algo palpable, algo real? Sí, que sea algo de la vida cotidiana, porque precisamente
Estas mujeres que ustedes escucharon opinando al inicio del programa y que van a seguir escuchando a lo largo de esta edición de Una Mirada, ellas hacen un énfasis en que sí, tenemos muchas leyes, muchas instituciones, pero no lo sienten reflejado en su vida cotidiana. Ustedes lo vieron, ellas dicen, Costa Rica es un país muy machista. Y las y los diputados que consultamos para esta edición también consideran que si bien el marco legal que tenemos en Costa Rica es uno de los más avanzados de la región, pues tenemos que seguir trabajando para hacer que estas leyes se traduzcan pues en una realidad para todos y todas por igual. Vamos a ver el video. Nos falta mucho, la ley no va a subsanar todo en este país. Recordemos que venimos de una cultura machista, por lo tanto la ley viene como a dar un aporte, pero no vamos a sanear lo que es la violencia. Cada día hay más ideas, más propuestas. Creemos que todavía hace falta mucho camino por recorrer para lograr la plena reivindicación de los derechos de las mujeres en nuestro país, en una sociedad como la costarricense que sigue siendo una sociedad machista, patriarcal, que discrimina a las mujeres. Se han aprobado leyes importantes, pero no se están cumpliendo. Hay una ley de violencia contra las mujeres para frenar esta violencia que no se aplica porque muchas veces las autoridades del Ministerio de Seguridad, del Poder Judicial no están sensibilizadas y no llegan a tiempo para proteger la vida de las mujeres. Se han aprobado leyes para promover la igualdad en el acceso a los cargos públicos. Lentamente vamos avanzando en que cada vez más mujeres tienen espacios de representación. Hay tantos problemas que las mujeres están viviendo y que no están teniendo la aceptación y que no están teniendo la compañía que deben de tener, y que nosotros desde la Asamblea Legislativa podemos hacer mucho, podemos hacer proyectos de ley que impidan que se den las injusticias que hoy se están dando con las mujeres. Tenemos un grave problema que es tantos proyectos que están en la lista, no han sido votados algunos en la Comisión de la Mujer. Lo único que hemos logrado en estos 2 años es el proyecto de la violencia doméstica. Yo diría que no están costando tanto, en realidad este ha sido una lucha permanente. Cuando nosotros vemos esto en perspectiva, no hay la menor duda que Costa Rica está hoy mucho mejor que prácticamente todas las naciones de América Latina, pero es una lucha constante y permanente frente a la cual no podemos claudicar. Una de las palabras clave en este tema de una lucha constante que estas personas mencionaban en el video es el tema de machismo. Si uno pregunta a algunas personas, ¿usted es machista? Mucha gente dice que no. Algunos hombres dicen, no, yo no soy machista, jamás. Tal vez podríamos retomar ese concepto porque es clave para seguir abordando este tema. ¿Qué entendemos por machismo y cómo se sigue reflejando en nuestra sociedad? Lorena. Bien, tal vez yo antes de entrar al tema de machismo sí quisiera referirme a algo que se señala reiteradamente en el video, que me parece importante puntualizarlo. Y es, la legislación es muy importante y el reconocimiento de derechos es muy importante. Y también es más importante el generar condiciones para poder ejercer esos derechos. Porque precisamente como país, yo creo que una de las grandes dificultades que tenemos es que en términos de avances de las mujeres, de igualdad, hemos hecho importantes avances en términos de reconocimiento de derechos, pero las condiciones para ejercer esos derechos es ahí donde tenemos que trabajar, ¿verdad? Exacto. Y para eso necesitamos pues políticas, programas efectivos, instituciones fuertes, etc. Pero no le dejemos toda la legislación. O sea, porque hay un trabajo del día a día que tiene que ver precisamente con el cambio de visiones, ¿verdad? De cómo incidir en la socialización de niñas y de niños, y ahí entramos con el tema del machismo, ¿verdad? Porque si no logramos, o sea, yo siempre digo, hay que trabajar en las dos vías. O sea, la legislación es muy importante, el tener políticas es muy importante, el tener instituciones fuertes es muy importante, pero también en ese cambio cultural, en ese cambio de visión de las personas. Y en esto creo que es sumamente estratégico el poder incidir en procesos de socialización. ¿Verdad? Muchas veces a las personas adultas se nos dificulta hacer ese tipo de cambios, de transformaciones, ¿verdad? Cambiar el chip, dicen. Exactamente, pero no así en el caso de niñas y de niños, ¿verdad? Entonces, definitivamente a mí me parece, y sobre todo vinculándolo con el tema del machismo, ¿verdad?, que lo podríamos definir de forma muy, muy sencilla, ¿verdad? Son posiciones masculinas
donde las mujeres tienden a ocupar papeles, digamos, inferiores, ¿verdad? A subestimar su potencial, a no permitir su crecimiento personal, a no reconocer sus derechos. Sí, es importante, de verdad, la parte de la educación de niños, niñas, adolescentes, también de los adultos. Las universidades también le apostamos a que sean los propios docentes, que son los que llegan a las aulas a ser parte de los procesos de socialización, que no solo se le pueden dejar a las aulas escolares, sino que también es una construcción que se hace, como bien lo apuntaba Lorena, día a día, desde los hogares, desde la cotidianidad, desde lo que vivimos, ¿verdad? Desde montarnos en un autobús, desde que se dé esa forma de paridad, de igualdad entre hombres y mujeres, sin que perdamos de vista lo que es el respeto y la cortesía, la cordialidad, ¿verdad? Es importante ver que son construcciones, sí, son construcciones sociales, son estereotipos también alrededor de lo que les toca o ha sido asignado a ser hombre y que se identifica social y culturalmente con ser hombre y ser mujer. ¿Qué papeles, qué roles están asignados a mujeres y qué papeles y qué roles están asignados a hombres? ¿Qué le está permitido a las mujeres y qué les está prohibido a las mujeres, ¿verdad? Como qué carreras son las que tienen que optar. Generalmente se dice que las mujeres tenemos que optar a labores de cuidado, como son la enfermería, la educación, más los hombres pueden incursionar en el campo económicamente activo, ¿verdad? En la población económicamente activa, con otras actividades como la economía, la ingeniería, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ir rompiendo todas esas estructuras sociales, ¿verdad? No es solo que machista significa que no me dejen trabajar, es que está en todo eso, sí, en todas esas pequeñas cosas, ¿verdad? Está inmerso en toda nuestra vida cotidiana, en todo lo que hacemos. En toda la vida cotidiana. Por eso es que vamos a abordar este tema aquí en Una Mirada, pero ahora vamos a ir a una pausa, ya regresamos, quédese con nosotros. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema de qué desafíos tenemos en materia de equidad de género en Costa Rica. Cómo lograr que todo lo que hemos avanzado en materia de legislación y de institucionalidad se vea reflejado en nuestra vida cotidiana. Ustedes mencionaban en el segmento anterior con mucho énfasis el tema de la cotidianidad. Que todas esas cosas en las que hayamos avanzado se traduzcan en mejores relaciones entre las personas sin distingos de ningún tipo, pero de una manera efectiva. Eso, para filosofar un poquito, puede darse naturalmente o debe ser encauzado de alguna forma por el Estado costarricense o por las instituciones que puedan colaborar en este sentido. Sí. Sí, es importante también apuntar que desde el ámbito público, ¿verdad?, donde están programas y políticas públicas, estas también incursionan desde el Estado, ¿verdad? Es un apoyo, ¿verdad?, para que vaya dándose una transformación cultural, porque aquí apuntan estas políticas y aquí apuntaría una articulación dentro de las instituciones estatales, a que se vaya dando este cambio cultural por medio de la educación. Pensemos en una política pública, por ejemplo el Planovi, que es el Plan Nacional contra la Violencia, que trata de articular varias instituciones, entre esta el Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Trabajo, el PAN y demás instituciones, para lo que es abordar la temática de violencia contra las mujeres. Entonces, ¿cómo va incursionando desde estas instituciones para ir bajando, ¿verdad?, a la ciudadanía en general? Pero no nos podemos quedar en el ámbito público, porque lo público afecta a lo privado. Y lo privado afecta a lo público. Claro. Lo privado es donde encontramos el hogar, donde encontramos la asignación, digamos, por ejemplo, de las tareas domésticas, ¿verdad? Como la corresponsabilidad en el cuidado, como el que compartamos hombres y mujeres labores en conjunto, como que construyamos ideas
responsabilidades y respeto en conjunto dentro de un hogar es importante, y eso se va a ver reflejado también en esta dinámica de lo público afecta a lo privado y lo privado a lo público. ¿Verdad? Esa es más o menos la dinámica. Cómo ir transformando y viendo que aspectos, reitero, como la corresponsabilidad en el cuidado, tanto de niños y ahora de una población adulta mayor que tiene nuestro país y a nivel mundial bastante grande, labor que le ha sido asignada totalmente o en su mayor parte a las mujeres, esto sea una labor asumida por hombres y mujeres, no únicamente de las mujeres. Entonces vemos cómo las políticas públicas van jugando también un juego, ¿verdad? En lo que son las redes de cuidado, cómo esto también transversaliza a las instituciones estatales, cómo las hace articular, cómo esto vamos a ir haciendo que vaya calando en la educación, que es uno de los vehículos pues más efectivos, las campañas publicitarias, por ejemplo, que desarrolla el INAMO, las instituciones públicas también como las universidades, que tratamos de incursionar y de llegar a nuestros estudiantes, hombres y mujeres, y a nuestra comunidad universitaria en general y a la población en general, como todos estos son vehículos para ir dando esta transformación, ¿verdad? Desde todo el ámbito público, y que también demos esta transformación, este giro en el ámbito privado, que es justamente en los hogares, que podamos vivir y respirar de verdad un ambiente en igualdad de condiciones frente a lo laboral, en igualdad de condiciones frente al acceso a nuestros derechos de una ciudadanía plena, ¿verdad? Y que esto sea parte de una globalidad, porque no nos podemos abstraer conceptos como la globalización, como que somos una aldea global, como que estamos inmersos en un mundo, también ayuda y es nuestro deber hacia esa transformación social. Bueno, de lo que estamos hablando es de una educación para el cambio, para la igualdad. Y como lo señala Erika, esto requiere refuerzos desde múltiples espacios, ¿verdad? O sea, participación de diferentes actores, tanto escuela, familia, comunidad. Además, bueno, en este momento tenemos también influencias muy poderosas, por ejemplo, los medios de comunicación, en el caso de adolescentes, de niños, niñas. Cuando comenzamos a trabajar en la política de igualdad desde el INAMO en 2007, recuerdo que tratamos de establecer cuáles eran las prioridades, o sea, cuáles eran los asuntos prioritarios para poder avanzar en igualdad entre mujeres y hombres y avanzar también en derechos de las mujeres. Y precisamente la educación, o sea, el poder incidir en la socialización de niñas y niños fue colocado como uno de las cuestiones centrales, de los asuntos prioritarios. Y eso dio precisamente pie al objetivo 3 de la política de igualdad, que es el de educación y salud a favor de la igualdad. De lo que se trata, diría, es, o sea, cómo formamos niñas y niños que frente a la violencia pueden decir, no, yo no quiero eso, ¿verdad? Yo rechazo eso. Yo creo que hemos avanzado en ese sentido, ¿verdad? Como lo señalaba Erika, en términos de corresponsabilidad, de un mayor involucramiento de los hombres, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver la crianza y la atención de la familia. En violencia tenemos que seguir avanzando, y también, bueno, en otros ámbitos. Pero la educación, esa educación para el cambio, para la igualdad, es fundamental. Y estaremos avanzando al ritmo que necesita la sociedad para que esos cambios se estén haciendo evidentes en este tema de la educación, porque involucra varios asuntos, ¿verdad? Tanto el tema de la educación formal, que ahí tenemos a las comunidades estudiantiles, pero también tenemos a las y los docentes, ¿verdad?, involucrados en el proceso, y por ende a las universidades que forman a las y los maestros y profesores del país, ¿verdad?, por un lado. Y también está la parte informal, que involucra más pues las relaciones que se establecen en las familias, en las comunidades, ya más como sociedad. No sé, a veces una por la experiencia propia, o ahora que escuchamos lo que estas mujeres dijeron al inicio del programa, uno se queda como con esa sensación de que no estamos avanzando tan rápido como deberíamos, no sé. ¿Cómo lo ves, Erika? Podría ser que sintamos como
que tal vez estamos como estancados, como que nos hemos conformado con esto que hemos venido conversando sobre que tenemos ya un marco jurídico. Creemos que con la ley es efectivo, voy, demando y esa con la ley ya todo resuelto, se tiene que cumplir la ley, ¿verdad? Y claro, la letra de la ley es letra de sangre, pero como lo hemos venido tratando, no es así. Sí, sin embargo, no nos podemos, las mismas mujeres, sabotear y decir que no hemos dado la lucha, ¿verdad? Y que la estamos dando, no por una mujer, sino por todas las mujeres, porque en este proceso se integran también sectores como las mujeres indígenas, como las mujeres afrodescendientes, ¿verdad? Que se dé un reconocimiento real de que estas poblaciones también existen, que también sufren discriminación, que somos mujeres trabajando por mujeres y para las mujeres, ¿verdad? Que en este proceso también se ha integrado a los hombres, porque esto es un proceso integral. No podemos sacar a uno de los actores, ¿verdad? No podemos sacar al Estado, no podemos sacar a la legislación, no podemos sacar a las mujeres, no podemos solo centralizarlo en las mujeres. Es también una transformación que se va dando en los hombres y en esta relación de convivencia. Los pasos, pues este es el camino. Vamos construyendo. Cada vez que una mujer dice no más violencia, vamos ganando. Cada vez que los niños y las niñas se van educando en forma igualitaria y paritaria y van teniendo opciones así en su desarrollo y proceso, como lo apuntaba Lorena, es un cambio, es un paso hacia adelante, ¿verdad? Siempre teniendo conciencia clara que el conformismo no debe ser parte de estos procesos de cambios sociales, de que muchas veces debemos de recordar a nuestras congéneres, a las feministas, por ejemplo, los movimientos sufragistas, ¿verdad? Cómo dieron la lucha y cómo no hay que detenerse. Vendrán cambios importantes y debemos de irlos asumiendo y ir dando la lucha, poco a poco cada una también desde nuestra posición, desde donde estamos, desde nuestras familias, ¿verdad? Todo eso es importante, irlo tratando. Un tema que parece que nos preocupa a todas, por lo que pudimos ver al inicio, es el tema laboral, ¿verdad? Las mujeres cada vez nos hemos ido insertando con mayores condiciones en el ambiente laboral. Sin embargo, la última encuesta de hogares pues mantiene ese llamado de atención sobre el hecho de que si bien en momentos en que aumenta el desempleo o baja el desempleo, pues siempre somos las mujeres las que nos vemos más perjudicadas por el tema del desempleo. Precisamente sobre esto opinaron varias personas para Una Mirada. Vamos a escuchar qué dijeron. Vemos que en Costa Rica hay muchos claros, pero también todavía hay algunos oscuros. Desde la parte de los claros, uno ve a la mujer mucho más incorporada en puestos de decisión, no solamente a nivel político, sino también en la empresa privada. Es decir, la mujer cada vez es más protagonista de las decisiones que toma nuestro país. Pero por otro lado también vemos que sigue habiendo algunas discriminaciones en el plano laboral. La mujer a igual trabajo sigue ganando mejor salario, sigue padeciendo las mayores tasas de desempleo y de subempleo. El tema de la violencia contra la mujer por razones estrictamente de género sigue siendo otro tema de preocupación. Yo diría que quizás ahí es en donde están los mayores desafíos. Violencia contra las mujeres y la agenda en materia de derechos económicos y laborales. El tema de las condiciones de la empleabilidad, realmente vemos como la tendencia efectivamente sí es que hay mayores ventajas y posibilidades para que la mujer se incorpore a la educación. Lo cierto del caso es que efectivamente no hemos logrado una educación plena en materia, digamos, técnica y o universitaria para el acceso a un empleo de calidad. Yo creo que requerimos todavía el cambio cultural que desde el INAMU tratamos de impulsar con nuestras campañas en temas muy específicos. Uno, por ejemplo, disminuir más las brechas en cuanto a acceso de las mujeres al trabajo. En eso ya sabemos que existe más o menos entre un 17 y un 20% de brecha, ¿verdad?, en cuanto a lo que ganan los hombres y lo que ganan las mujeres, lo cual para un país como el nuestro, en que nos ufanamos de ser muy equitativos y de muy respetuosos de los derechos, ahí tenemos todavía que insistir.
mayor incorporación e incorporación de calidad, ¿verdad? Con trabajos de calidad, porque si bien es cierto, las estadísticas nos pueden decir que el año pasado las mujeres se incorporaron más al proceso productivo, con más empleo, lo que también podemos darnos cuenta es que siempre se incorpora en las mismas áreas donde no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, el sector informal. Definitivamente el tema del empleo y el acceso equitativo, ¿verdad? Y sobre todo las condiciones laborales, es uno de esas áreas estratégicas que usted mencionaba al inicio, Lorena, en las que tenemos que seguir trabajando. Así es, así es. Yo diría, o sea, hay que reconocer los avances. Sí, claro. Es importante y necesario reconocer los avances, como también los retos, los pendientes que tenemos por delante. Y también reconocer de que hay nuevas realidades y nuevas demandas. O sea, hasta hace poco tiempo, relativamente poco tiempo, las mujeres éramos principalmente cuidadoras, éramos las encargadas de la atención de las familias. Y ahora, como lo señalaba Maribel, hay un proceso creciente e irreversible de incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Entonces, esto implica nuevas demandas que atender. O sea, antes se nos necesitaba como cuidadoras, hoy se nos necesita como proveedoras. Y eso es muy importante, porque es importante para las familias, ese ingreso que nosotros generamos es importante para las familias, es importante para las economías de los países. ¿Qué es lo que sucede? Que no tenemos garantizadas condiciones adecuadas para esa inserción laboral. ¿Por qué? Porque muchas veces, o la mayoría de las veces, lo que tiene que ver con el cuidado de la familia sigue estando bajo la responsabilidad de las mujeres. Y sigue siendo vista como el segundo salario, aunque sea la jefa de hogar. Claro, aunque las estadísticas, y eso es muy importante también señalarlo, nos dicen claramente que en aquellos hogares donde hay dos proveedores, o sea, esto es una protección, o sea, esa doble proveeduría es una protección frente a la pobreza y frente a la desigualdad. ¿Verdad? Eso es... O sea, es lo que yo decía, las nuevas realidades, las realidades sociales que se imponen. Bien, entonces, me refería a la cuestión del cuidado, de tener alternativas, ¿verdad? Alternativas para el cuidado de niños y niñas como parte de esas condiciones que requerimos las mujeres para una inserción de calidad en el mercado laboral. También me parece, lo quería señalar en el sentido de que esas nuevas realidades también apuntan, o sea, también nos hemos vuelto más exigentes, ¿verdad? En el sentido de que antes pensábamos en respuestas prácticamente homogéneas, o sea, que no rescataban las particularidades, la diversidad de las mujeres, ¿verdad? Hoy pensamos que esas respuestas que se dan desde las instituciones tienen que tomar en cuenta las necesidades diversas de las mujeres, ¿verdad? Porque las mujeres no somos homogéneas. Entonces, las políticas también se tienen que ajustar a la diversidad de las mujeres. Sí, también el tema de que eso que usted decía, las necesidades no son las mismas, las necesidades que tenemos las mujeres que vivimos en el gran área metropolitana que las que tienen las mujeres que viven en las zonas más afectadas por múltiples factores, incluidos el tema de la pobreza. Así es. O condiciones climáticas, ¿verdad? Que también va condicionando cuál es mi realidad. Sí, o del tema del acceso a las fuentes de empleo también, ¿verdad? Claro, que no, de educación. Son situaciones muy distintas y a veces tal vez sea necesario tener un panorama más claro, que Erika, usted lo mencionaba, o sea, tenemos al tiempo que tenemos, que fortalecer lo que hemos logrado y además trabajar en esos pendientes, pero también tenemos que darle algún grado de seguimiento a través de la investigación, del monitoreo, del trabajo con comunidades para que esto se mantenga en el tiempo. Claro, de ver cómo también las políticas, ¿verdad?, estatales han venido, cuál ha sido realmente su impacto, ¿verdad?, cómo ha sido su impacto, cuáles son los porcentajes, cuánto hemos avanzado, qué nos demanda ahora la comunidad, ¿verdad?, que esta opinión sea tan válida y real para ir enriqueciendo esto que hoy tenemos aquí, este marco jurídico, estas políticas, estos programas para fortalecerlo. No podemos desafiar y enfrentar los retos sin tener ese marco social
que es realmente lo importante, porque trabajamos para la ciudadanía, o los programas y las políticas públicas se diseñan para el apoyo de la ciudadanía, para todo lo que es la parte presupuestaria. Entonces, el monitoreo constante, el estar siempre pendiente, viendo cómo desde el Estado y desde la sociedad civil, ¿verdad? También cómo la agenda de mujeres, que es la sociedad también, la sociedad civil, demanda y dice y exige, mire, y pone en la mesa de negociación, llámese Asamblea Legislativa, llámese Estado Central. Mire, ¿cómo vamos a ir solucionando estos temas? Bien lo apuntaba la señora presidenta, el tema de violencia contra las mujeres es un tema medular, hoy en día es parte también de una política estatal fuerte de su gobierno. Entonces, ¿cómo articulamos las instituciones, cómo articulamos la agenda de mujeres, cómo trabajamos todos y todas en una sociedad no solo más igualitaria, sino libre, con real derecho de libertad, de violencia contra las mujeres? Y cómo involucramos a todos los sectores, porque no es posible que tengamos legislación, por poner un ejemplo, que proteja a la mujer embarazada, ¿verdad? Que trabaja fuera del hogar, que tiene una licencia por maternidad, una licencia por lactancia, que sabemos que es algo importante para el ritmo de la sociedad, que se tiene que dar y que se tiene que apoyar y que se tiene que proteger. Y seguimos teniendo todos los años, siempre supera la centena el número de mujeres que acuden a los tribunales a denunciar a sus patronos porque son despedidas o acosadas para que renuncien o que no se les respeta estos espacios. Entonces es ahí donde uno se pregunta también, bueno, ¿cómo hacer para que estos sectores específicos tomen conciencia sobre esta situación? Sí, así es, o sea, efectivamente estás apuntando a una cuestión medular que tiene que ver con la protección social de la maternidad. O sea, precisamente los estados, los países crean protecciones especiales en situaciones particulares. Lo que sucede es que muchas veces esa protección se convierte como una especie de boomerang, ¿verdad? O sea, en el sentido de que estamos queriendo proteger a las mujeres en determinado tipo de condición, pero más bien en la práctica, ¿verdad? En la realidad lo que sucede es que empresarios, ¿verdad? Más bien ven a ver, o sea, bueno, una mujer está abierta a la posibilidad, ¿verdad?, de un embarazo, ¿verdad?, de una licencia por maternidad, entonces ahí entra la cuestión de la reposición, ¿verdad? Bueno, definitivamente yo creo que aquí, bueno, hay una cuestión de vigilancia también, de cumplimiento de derechos laborales, y en eso hay responsabilidades claramente establecidas para las instituciones. Pero volvemos al mismo punto, Maribel, ¿verdad? ¿Cómo crear esa conciencia, esa visión? Estamos hablando de la mitad de la fuerza de trabajo, de la mitad de la población. O sea, un país que no aprovecha la mitad de su potencial en términos de recurso humano es un país que pierde competitividad. Sí, precisamente a eso vamos en el tercer bloque. ¿Cómo crear esa conciencia o cómo fortalecerla? Porque sí estamos trabajando en eso. Quédese con nosotros que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Hoy con el tema de los desafíos que tenemos en Costa Rica en materia de equidad de género. Qué tanto hemos avanzado, pero también qué cosas tenemos como que socar un poquito para que realmente avancemos en el tema de la equidad entre hombres y mujeres. En el bloque anterior, las invitadas pusieron particular importancia al tema de conciencia, de tomar conciencia sobre esta situación, tanto cada uno y cada una de nosotras como todas las personas y sobre todo diferentes sectores que se mueven en nuestra sociedad. ¿Cómo poder explicar, o sea, cómo hacemos para que esa conciencia realmente se haga efectiva? Tal vez no en cada persona, porque yo creo que de una u otra manera las personas vamos, conforme maduramos, vamos tomando conciencia sobre algunos temas, pero para que eso se haga evidente en los sectores que mueven nuestra sociedad, en el sector laboral, como usted decía. Bueno, vinculémoslo con el tema del cuidado. Las mujeres generalmente hemos cuidado a la familia, a las familias, y ese cuidado para la sociedad tiene un valor económico, porque implica también reproducción de la fuerza de trabajo. O
O sea, si las mujeres no hiciéramos, si no lo hubiéramos hecho ese trabajo a lo largo de la historia, ¿verdad? Pues no existiría condiciones necesarias para el funcionamiento de las economías. Claro. ¿Verdad? Entonces, es un trabajo que tiene un valor económico. ¿Qué sucede? Que en este momento, por ejemplo, en Costa Rica, tenemos muy pocas o limitadas, hablemos de limitadas, alternativas de cuidado para niños y niñas. Entonces, ¿cómo se ha resuelto? ¿Cómo lo hemos resuelto las mujeres y cómo lo han resuelto las familias? Bueno, generalmente con otras mujeres de la familia, claro. ¿verdad? Y las que tienen recursos lo hacen a través del mercado, ¿verdad? Yo voy a la guardería, pago un servicio de atención de mi hijo o de mi hija. Pero no en todos los casos podemos tener ese tipo de recursos. Entonces, bueno, aquí necesitamos, hay varios pendientes. Uno tiene que ver con la ampliación de la cobertura de las alternativas de cuidado, eso es uno, pero también de que eso es una tarea donde es necesario el involucramiento de diferentes actores. Estamos hablando del Estado, pero también de actores como, por ejemplo, los gobiernos locales. Pensamos que esa es una tarea que compete a los gobiernos locales, a las empresas también, a las organizaciones de trabajadores. ¿Por qué? Porque esta economía del cuidado tiene que tener un correlato en lo social. Claro. ¿Verdad? Sí, precisamente sobre este tema del cuidado nos hablaron las y los jerarcas del Ministerio de Trabajo, del Instituto Nacional de Mujeres y por supuesto pues la presidenta, Laura Chinchilla, quien ha manifestado desde tiempos de campaña un particular interés por el tema del cuidado. Vamos a ver qué opinan ellos sobre esto y qué nos falta por hacer. Que las mujeres tienen una serie de responsabilidades que los hombres no tenemos, y es particularmente en materia de cuidado, del cuidado a la familia, el cuidado a los hijos, el cuidado a los adultos mayores. Esta situación permea definitivamente de manera negativa en la posibilidad de una inserción laboral plena al mercado de trabajo. Eso le va a permitir a las mujeres y al país como un todo, todo un cambio. A las mujeres como pudiendo trabajar, pero un trabajo decente que llamamos nosotros, no un cuarto de tiempo o un medio tiempo porque tiene que ir a cuidar a alguien. También que pueda estudiar, que pueda terminar sus estudios. Sabemos de casos concretos de jóvenes que no pueden estudiar porque tienen que cuidar a sus hermanos y muchas veces chiquitas, menores, cuidando a menores, ¿verdad? Entonces, generar toda esa estructura para que esa niña pueda ir a la escuela, terminar la escuela y lograr un empleo en buenas condiciones. Parte de los programas que mi administración ha implementado está todo lo que es el tema de la inspección laboral para poder garantizar no solamente el salario mínimo, que generalmente la mujer, la que padece el incumplimiento del mismo, sino también que hemos desarrollado un programa que es la Red Nacional de Cuidado, que procura facilitar las condiciones que tiene la mujer para poder insertarse en el mercado laboral. Bueno, uno de los tantos temas en los que tenemos que trabajar en materia de conciencia de género en este país. Sí, a mí me gustaría comentar, ¿verdad? Viendo el video y lo que hemos venido tratando, que también lo que tiene que ver mucho con la corresponsabilidad, con esto del cuidado, ¿verdad? Hablamos casi siempre de una población y a mí me llama la atención. Cuidamos a niños y niñas nada más, pero en la población adulta mayor, que es muy importante también, los niños y las niñas, pero la población adulta mayor es también asumida por las mujeres. Sí, se va a aumentar muchísimo en los próximos 25 años. Tenemos estados, países muy envejecidos, ¿verdad? Por las brechas de fecundidad. Entonces, vemos cómo esto es otra cosa que también no se puede dejar de lado. Hay que tratar, hay que abordar, hay que ir viendo cómo fortalecer redes de cuidado en estas otras poblaciones, que son las y los adultos mayores. Es importante ver que lo que apuntaba la señora ministra, bueno, la distribución del tiempo, la igualdad desde la familia, cómo la mujer también tiene derecho a esa igualdad de tiempo. ¿En qué sentido? A que yo tenga un derecho real a la recreación, un derecho real a poder estudiar, un derecho real a poder trabajar, ¿verdad? Que no tenga que vivir en tener una autoestima o grados de estrés que incluso afecta a la salud de las mujeres por ese
pongámoslo, ¿verdad? Como lo hablamos en Costa Rica, por ese ir y venir corriendo. Corre todo el día, tengo que cumplir aquí, tengo que cumplir esta jornada, tengo que ir a trabajar, tengo que recoger a los chiquitos, tengo que pasar por el supermercado, además tengo que ver cómo está mamá. ¿Verdad? La doble y triple jornada de las mujeres es algo muy recargado y que se ve reflejado en este tema de la corresponsabilidad. Cómo el Estado, cómo los compañeros, cómo los hombres, hermanos, sean hermanos, hijos, padres, esposos, novios, se integran a estas labores y a compartir de forma igualitaria lo que es de todos, nuestra sociedad. Estamos cuidando a nuestros niños, a nuestras niñas, a nuestros y nuestras adultas mayores, ¿verdad? Estamos fortaleciendo una mujer sana, una mujer que ve reivindicado y que en el ejercicio real de sus derechos se va a sentir mejor empoderada, mejor preparada, con una autoestima diferente y va a poderse incluso incorporar a la población económicamente activa y a la economía activa de nuestro país de una forma diferente, claro, ¿verdad? Sí. Y no solo yendo a la Caja Costarricense de Seguro Social con cuadros de estrés sumamente altos. Sí, y ahora retomando el tema, dado que el tiempo se nos acaba, de esa toma de conciencia, cómo fortalecer esa toma de conciencia en el país para que cada uno y cada una de nosotras pues siga promoviendo esos cambios que nos lleven a una sociedad más equitativa, sin distingos de ningún tipo. Hoy estamos hablando de hombres y mujeres, pero también hay que trabajar en otras inequidades que hay en el país, pero que también permea todos los sectores de la población. Yo creo que sin duda los esfuerzos de capacitación, de formación, de sensibilización, de campañas, o sea, son esfuerzos que tenemos que mantener, que tenemos que continuar. Pienso también, bueno, y volviendo nuevamente a lo de cuido, bueno, nosotros desde el INAMO visualizamos muy positivamente el hecho de que este gobierno haya impulsado como una de sus prioridades de política social la Red Nacional de Cuido, porque precisamente apunta al corazón mismo de la división sexual del trabajo, ¿verdad? Y nosotros, nuestro planteamiento es la corresponsabilidad social de los cuidados. O sea, bueno, ¿qué es esto de la corresponsabilidad? Bueno, que hay una responsabilidad que es compartida entre mujeres y hombres. O sea, el cuidar no es solamente un asunto de mujeres, es un asunto de mujeres y de hombres. Y eso pasa nuevamente por este cambio de visiones, ¿verdad? De nuevas prácticas. También hay una corresponsabilidad compartida entre diferentes actores que ya lo señalábamos, ¿verdad? Entre el Estado, entre las municipalidades, entre organizaciones, entre empresas. Yo quisiera señalar algo que me parece a mí también estratégico en el sentido de que generalmente, bueno, lo escuchábamos de forma reiterada en las entrevistas a las mujeres en la calle, ¿verdad? Demandan cosas concretas y vinculadas con derechos laborales. Pero a veces se nos olvida, y por eso también la reivindicación que me parece a mí también muy estratégica, del tiempo para trabajar, pero también del tiempo para el ocio, para el descanso, para la recreación y para el deporte, ¿verdad? Sí. Esa otra parte que prácticamente, bueno, ha estado cercenada, ha estado muy limitada para las mujeres. Sí, el tiempo para estar sola. Yo creo que si hablamos de avances y de retos que tenemos por delante, ese también lo tenemos que colocar como uno de los retos centrales, primordiales, ¿verdad? Es cierto, o sea, hay que poder ir cerrando esas brechas de desigualdad en el mundo laboral, pero también, o igual de importante, es también ese derecho a la recreación, ese derecho al deporte, a tener un tiempo para sí mismas. Sí, bueno, de verdad, la experiencia de la Universidad Nacional, el Instituto de Estudios de la Mujer, seguimos también apostándole, ¿verdad?, a la capacitación, a la sensibilización, al tema de educación y género, ¿verdad?, que la próxima semana, por cierto, tenemos una conferencia con 2 expositoras internacionales que vienen y van a abordar el tema de educación y género, como ese vehículo es uno de los más importantes, como lo hemos destacado, no solo a nivel formal, sino también de llevar información a las comunidades, de trabajar en redes con los gobiernos locales, de que sea una reivindicación plena de los derechos humanos de las mujeres, ¿verdad? Que tengamos derecho, como lo apuntaba Lorena, a la recreación, que tengamos derecho a una autoestima, al derecho a la salud, el derecho a trabajar de forma digna y en trabajos donde nosotros
nosotras optemos, que esa sea nuestra decisión, ¿verdad? Que no sea porque no me quedó más remedio, tengo que organizarme de esa forma, ¿verdad? Sino que podamos organizarnos como familia, como sociedad. El Instituto de Estudios de la Mujer, también en coordinación con el CIDE y el CIDEA, trata de ir permeando a los y las educadoras, que son al final de cuentas también los que van a ser una parte importante de esta formación, en la parte ¿verdad? Estructural de lo que es la formación de los niños y las niñas. Sí, que también vaya hacia el área preescolar, claro, ¿verdad? Claro. Que baje un poquito. Claro. Porque esos primeros años pues también son fundamentales. Claro, y que en las instituciones públicas, ¿verdad? Se dé también, pensamos que es estratégico, una articulación, ¿verdad? Por eso también participamos en las redes de la no violencia contra las mujeres, también conjunto con el INAMO y otras instituciones, para que sea una articulación, no esté cada institución sola o cada quien se sienta tan aislado, ¿verdad? Sino que sea un trabajo en conjunto. Sí, es que de eso se trata. Si queremos hacer cambios importantes en el país, sean en esta materia o en cualquier otra, tener un mejor país para todos y todas, pues es algo que nos tiene que involucrar a cada uno y cada una de nosotras, individualmente, pero también en conjunto. Bueno, esperamos que usted se una a esta causa, procure en su cotidianidad ir haciendo esos cambios que nos permitan tener una sociedad más equitativa y más justa para todos y todas. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta edición de Una Mirada y a usted por estar con nosotros. Nos vemos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Muchas gracias por estar con nosotros. Hasta pronto.